Él nos creó para ser como Él es y para compartir la vida que Él tiene. Y de nadie más lo dice. Dice imagen y semejanza porque Él quiere que nosotros estemos tan cerquita de Él, tan perfectos, cercanos a Él, que ningún otro ser de su creación es igual. Ningún otro ser. Y nosotros vamos a tener una condición tan semejante a Él, que Él nos está invitando a formar parte. Yo no sé cómo es eso, no lo puedo explicar, pero nos está invitando a formar parte de lo que Él es como Trinidad. Dios es un Dios trino, pero Él dice que nosotros somos ahora parte de su familia, es decir, que estamos de una manera tan cercanos a Él. La creación que Dios tiene con nosotros es tan especial, tan increíble, que nos está haciendo superior a los ángeles y a todo lo que Él ha creado, a todo. Pero tenía que pasar todas estas cosas que han pasado. Y todo comenzó porque al comienzo habían estos dos árboles. Estos dos árboles, ¿por qué Dios puso al hombre en ese tema? ¿Por qué Dios puso al hombre a decidir? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué quería Dios hacer ahí? ¿Qué quería Dios hacer? Ahora, estos dos árboles eran tan parecidos porque ambos árboles tenían fruto, pero los árboles son símbolos, no importa el fruto no era lo importante, es que simbolizaban algo. Y este árbol era tan lindo como este árbol de la ciencia del bien y del mal. Ambos eran árboles muy apetecidos, pero hay algo que sucede cuando Dios les dice, de todos pueden comer. Incluso el árbol de la vida estaba abierto. El árbol de la vida estaba disponible para ellos. Ellos pudieron haber comido del árbol de la vida. Pero cuando Dios dijo, pero de este no comerán, ahí mismo dijeron, ¿verdad? ¿De ese no? como que ahí mismo no vayas a hacer esto, no te vayas a meter en tal cosa. No, es preciso por ahí donde el ser humano, hay una inclinación del ser humano a hacer lo opuesto, ¿no? Y entonces los dos árboles se parecen mucho y entonces esto tiene también un simbolismo, es que el bien pareciera tan codiciable como el mal, o el mal pareciera tan codiciable como el bien, y a veces es difícil distinguirlos. Y hay esta lucha entre qué es realmente algo bueno y algo realmente malo. El asunto es que lo malo también se presenta como algo atractivo, agradable, delicioso, o no. Si no fuera tan agradable y delicioso, pues uno diría, uy, qué asco, ¿no? Pero el mal se presenta agradable y se presenta como algo que soluciona problemas. Y fue así como Satanás lo presentó a Adán y Eva y les dijo, ¿saben qué? No morirán. Y ellos dijeron, no moriremos. Y hay unas escrituras ahí que, ¿cuáles fueron las razones que llevó a Eva a tomar de ese árbol? Dice así, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Qué fue lo que ella vio? El árbol es bueno. ¿Quién dijo que era bueno? Ella, porque Dios le dijo, no, cuidado, pero ella dijo, es bueno para comer. Y que era agradable a los ojos. ¿Y qué más? Y codiciable, ¿para qué? Para alcanzar sabiduría. O sea, vio ese árbol tan atractivo, y es lo que pasa con el pecado. El pecado es súper requete atractivo, es agradable, es delicioso, se hace como saliva en la boca, ¿no? Ese pecado. Bueno, pero el asunto es que cuando ellos no habían comido de este árbol, ¿cómo era la relación de ellos con Dios? Había comunicación buena con Dios. ¿Y cómo era la relación entre Adán y Eva? Excelente. Y dice que no había nada oculto entre ellos, había armonía, y dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. ¿Qué quiere decir? Que había una mentalidad de apertura, no había cosas escondidas, no había nada. Había una relación perfecta hombre-mujer,
y hombre, mujer y Dios, una relación perfecta. ¿Qué hubo después del pecado? ¿Qué hubo después del pecado? Vamos a ver. Dice que después del pecado fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. De un momento a otro cambió su manera de pensar y cosieron hojas de higuera, hicieron delantales y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto y se escondieron de la presencia. ¿Qué pasó? Se escondieron de Dios y se metieron entre los árboles del huerto y Dios los llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? ¿A quién llamó Dios? Al hombre. ¿Y ellos qué habían hecho para solucionar su error? Habían hecho delantales, ¿cierto? Ellos querían cubrirse según su propia manera. Y él respondió, cuando Dios los llama, dice que Adán respondió, dice, oí tu voz en el huerto y tuvo miedo. Por primera vez entra una cantidad de cosas. Ya hablamos de que se escondieron, de que se sintieron avergonzados y ahora tienen miedo. ¿A quién tienen miedo? A Dios. El ser humano, todo el miedo que hay en el mundo acerca de Dios es del pecado, el resultado del pecado. ¿Por qué la gente no se quiere relacionar con Dios? En el fondo hay un miedo, hay vergüenza. La gente se esconde de Dios, la gente no quiere darle la cara a Dios, no quieren. Y eso es exactamente lo que está aquí escrito hace miles de años, de que el ser humano se esconde de Dios, le da miedo, le da vergüenza, le da pena, no quiere ir a afrontar, relacionarse con Dios, no quiere, no desea. Y entonces dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieras? Y el hombre respondió, la mujer. ¿Cómo estaba ahora la relación con la mujer? Mal. Hay acusación, ahora se acusan, ahora ella es enemiga, ahora ella es culpable y ella igual tenía que encontrar a alguien a quien acusar. ¿A quién acusó? A la serpiente, y todos se acusan ahora mutuamente, pero se corta la relación con Dios. Ahí está el punto de la necesidad de Cristo, cuando se rompe la relación. ¿Por qué tenía que venir Cristo? Porque la relación nuestra con el Padre Celestial estaba rota, porque teníamos miedo del Padre, porque nos escondíamos del Padre, porque el pecado trajo separación de nosotros con Dios. Nosotros nos separamos de Dios y el pecado trajo muerte. No era una separación liviana, era una separación eterna. Era una separación con consecuencias eternas. Ahora, ¿por qué vino Cristo entonces? Para reconciliarnos con el Padre. Pero Dios quería primero que aprendiéramos la lección. ¿Sí? Y por eso Dios sacó a Adán y a Eva del jardín del Edén y ha permitido. ¿Podía Dios haber impedido que el hombre hiciera todas estas cosas? Y Dios pudo haber impedido que Satanás lo tentara, Dios pudo haber impedido muchas cosas. Pero es igual, como un padre que le dice a su hijo, cuando el hijo le dice, dame mi herencia y me voy, la parábola, ¿no? Y él le dice, listo, ve hijo, haz lo que quieras. Y va y se enfrenta con cosas y entiende a través del dolor y el sufrimiento que el Padre tiene la verdad. Dios quería que nosotros, la humanidad, supiéramos las consecuencias del mal. Y por eso ha permitido que el ser humano viva el mal. ¿Y cuál ha sido la historia del ser humano? Dolor, muerte, angustias, celos, violencia, asesinatos, maldades, toda clase de maldad, hasta que llegó el tiempo del diluvio, ¿no? Dice que el corazón de los hombres, en el corazón de los hombres estaba de continuo solamente el mal. Si a ustedes les daba miedo salir a la calle, estaban dando una noticia de una mamá que la niña fue violada en un Jeep, en un carro en buses, ¿no? ¿No oyeron la noticia? El conductor del carro, del bus, al final de su recorrido no estaba sino la niña y la violó. Y entonces la niña no quiere salir, tiene 18 años. Y si a uno le da miedo y a la gente le da miedo salir a las calles hoy, ¿no? Salir solo a la calle da miedo.
Ese es el resultado del pecado, de esta decisión que tomaron Adán y Eva. Y por eso tenía que venir Cristo. La gente dice, pero yo no le debo nada a Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que creer en ese tal Cristo? ¿Por qué tengo que creer en Él? Porque tú estás separado de Dios. Eternamente separado a causa del pecado de Adán y Eva. Eternamente separado. Increíble, ¿no? Pero eso fue lo que Dios le dijo. Les dijo, si ustedes comen de ese árbol, morirán. Y esa muerte no era una muerte física, era una muerte de separación eterna. Entonces, cuando Cristo viene, Él es quien nos reconecta con el Padre y sana esa separación. Él sana esa separación. Y Él lo hizo y lo hace por amor. Porque ama su creación y porque Él no es un perdedor, Él es un Dios victorioso. Muy bien, y entonces, en Génesis ya lo vimos, pero el tema de Génesis es la comida y ese es el tema que quiero hacer énfasis. ¿A través de qué símbolos Adán y Eva cometen ese pecado? A través de comer de un árbol prohibido, comer de un fruto prohibido. Dios les había sugerido que comieran del árbol de la vida, pero ellos comieron una comida. La comida en realidad no era lo importante, pero sí mostraba fe o falta de fe en Dios, fe en otro sistema, en un sistema mentiroso, en un sistema de muerte. Ellos se alimentaron de las palabras de Satanás, de este ser maligno. Ellos le creyeron a Satanás, comieron esa comida. Y cuando Dios los saca del Edén, ellos siguen comiendo ese pan, digámoslo así, esa comida. Es decir, que por un lado ellos sabían que Dios existía, pero por otro lado la humanidad quería experimentar el pecado. Y entonces se alimentaban de lo que Satanás les daba. El alimento de la humanidad era el pecado. Ese era el alimento. Y aquí entonces la primer comida fue una comida que les dio muerte, dolor, enfermedad, violencia, sufrimiento, esclavitud, y se rompió esta relación con Dios. Y así permaneció el ser humano. El ser humano estuvo comiendo durante siglos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora, Dios había prometido entonces que iba a ser otra comida. Y cuando Cristo viene, Satanás quiere hacer lo mismo con Jesús, una comida. Lo increíble, ¿no? ¿Se acuerdan de Saúl también? Por una comida vendió su primogenitura. Aquí en la tentación es increíble, es interesante que la primer cosa que Satanás le lanza a Jesucristo después de haber ayunado, ¿cuánto tiempo? 40 días. Y dice que tenía hambre. Y viene Satanás y ¿qué le presenta? Dice, si tú eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en comida. Otra vez el tema de la comida. ¿Qué comes? Lo que Satanás le estaba diciendo es, come el pan que yo te ofrezco. Come lo que yo te doy. Y Cristo le dice, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces él está haciendo énfasis en Génesis. Está hablando de Génesis, de cómo Adán y Eva debieron haberle creído a Dios y haber comido del pan de Dios, del árbol de Dios. Ellos debieron haber creído en que de lo que Dios les habló era verdadera comida y verdadero sustento, pero ellos no creyeron. Ahora Cristo dice, tú hiciste esto con Adán y Eva,
Pero te recuerdo que la verdadera comida es todo lo que sale de la boca de la palabra de Dios. Y ahí entonces el Señor Jesucristo afirma algo supremamente importante, que la palabra de Dios es vida y que la verdadera vida proviene de lo que Él dice, que lo que proviene de Satanás es la muerte, el dolor, la separación con Dios, y que lo que viene del Padre es la vida, y por eso dicen las palabras de Dios son vida. Y Cristo mismo dijo que Él era ¿quién? La vida. Él es la vida. Él es la vida. Él dice, el que vive por mi palabra, y ahora vamos a ver en estas escrituras, bueno, más adelante, el que vive por su palabra tiene vida. Ahora, otra vez, en el Antiguo Testamento, como decíamos al comienzo, durante miles de años, de hecho era un símbolo desde el Edén, pero oficialmente durante 1500 años Israel comió el cordero. Comió otra vez una comida. ¿Sí ven cómo Dios hace énfasis en la comida, en comer algo? Y Dios dejó el cordero, y el cordero significaba a Cristo, y la sangre del cordero fue lo que los protegió, untada en la puerta, protegió a todo Israel. Y ese cordero fue instituido en la salida de Egipto, y con el tiempo se añadieron esas 4 copas o 4 brindis. No es que haya 4 copas necesariamente, sino que se hacen 4 brindis. Hasta nuestros días los judíos celebran el Pasaj, lo llaman así, la Pascua, lo celebran el cordero y estas 4 brindis, que hacen énfasis en escrituras que están en Éxodo y Deuteronomio, que hablan, yo te sacaré, yo te liberaré, yo te redimiré y yo os tomaré como mi pueblo. Son palabras que no vamos a ir, pero están ahí en las escrituras, y ellos brindan por esos 4 conceptos que están ahí centrados en las escrituras, en la Pascua. Y cuando uno los ve, esos 4 conceptos se aplican enteramente a la obra de Cristo, a lo que Cristo hizo. Él nos sacó, liberó, redimió y nos ha hecho su pueblo. Y en Él se cumple todo esto. Muy bien, así que, pero el tema que quiero que quede claro es que hay una comida otra vez. Durante 1500 años el pueblo de Israel debía comer la Pascua, comerla, ingerirla, tomarla. Y luego Cristo viene bueno, otra vez haciendo énfasis en que el pan y el vino habían sido ya profetizados desde mucho tiempo, desde Abraham, 2000 años antes de Cristo. Dice que cuando salió Melquisedec a recibir a Abraham, que había vuelto de vencer a unos reyes con los que salió a luchar y venció, y que el Melquisedec, sacerdote de Dios Altísimo, sacó pan y vino y bendijo a Abraham. Ya los símbolos del pan y el vino estaban. Ahora, ¿por qué Dios escogió el pan y el vino? Vamos a ver un poquito más adelante. Pero en Lucas 9:51, ya cuando estamos en el tiempo, conectando aquí con el sermón del domingo pasado, cuando Cristo dice que ha llegado el tiempo, porque como se nos explicó muy bien el domingo pasado, Cristo muchas veces dijo todavía no es el tiempo, y se escapaba una y otra vez cuando lo iban lo querían matar, y las escrituras dicen pero todavía no había llegado el tiempo. Sin embargo, cuando llegó el momento, dice la escritura en Lucas 9:51, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Llegó el tiempo y él dijo, voy para Jerusalén. Voy, ya ha llegado el tiempo. Y ahí sí, derechito, todo lo que vimos el domingo pasado, cómo llegó a Betania, Betfagé, y entró ese domingo, el domingo de Ramos, que se llama así, domingo de Ramos, decidido a ir a Jerusalén. Y ya había dicho en Mateo 16, también desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho
de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Así que él se decidió ir. Y esto es algo importante porque nadie obligó a Cristo. Cristo no fue un sacrificio obligado. No fue que el Padre le dijo, le toca ir, hermano. No, es que él dijo, yo pongo mi vida, la doy con gozo, con gusto. Cristo era el sacrificio perfecto, lleno de gozo. Dice Hebreos que él lo hizo con gozo por saber lo que estaba haciendo, la salvación de la humanidad, la reconciliación de todo el mundo. No fue que Cristo fue, ay, yo no quiero ir. No, él lo hizo. Claro que en la carne era doloroso, era fuerte, era muy, muy fuerte porque él era humano y iba a sentir todo lo que iban a hacerle a él. Pero él lo hizo determinado, a eso vino él. Y lo hizo con determinación. Y no fue que el Padre lo maldijo ni nada de esas cosas. Nunca se ha roto la relación trinitaria. Nunca se ha roto la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nunca el Padre ha dejado de amar al Hijo. Nunca. Y hay muchas escrituras y algunas personas dicen, no, es que aquí dice que el Padre se separó del Hijo. No. Nunca se ha roto la Trinidad. Nunca. El día que se rompa la Trinidad, se rompe la unidad de Dios. No es posible. Cristo vino a hacer un sacrificio gozoso por la humanidad. El Padre nunca dejó de amar al Hijo. Nunca. ¿Cómo iba a dejar de amar a su Hijo? ¿Por qué lo iba a dejar de amar? No hay razón alguna para dejarlo de amar. Así que Cristo se determinó a venir como lo había hecho desde el comienzo de la creación, y se determinó a ir a Jerusalén a entregar su vida de manera voluntaria, totalmente voluntaria. En Mateo 26, cuando llegó el día de la Pascua, porque ellos, los apóstoles, se reunieron con Cristo a comer el cordero que se comía durante tantos años, se había comido el cordero. Durante 1500 años. Se reunieron a comer el cordero. Y dice, y mientras comían, ¿qué comían? El cordero de la Pascua. Mientras comían el cordero de la Pascua, Cristo estaba comiendo la última Pascua con sus discípulos, en el día de la Pascua, solo que en el templo se celebraba a las 3 de la tarde del otro día, pero era el mismo día. Los días comenzaban en aquel tiempo a las 6 de la tarde del día anterior. Por ejemplo, hoy es ¿qué? Hoy es viernes, ¿cierto? En la tradición judía el viernes comenzaba ayer a las 6 de la tarde. Ayer a las 6 de la tarde comienza el viernes. ¿Cuándo terminaba el viernes? Hoy a las 6 de la tarde. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Dios dijo, la noche tiene 12 horas, el día tiene 12 horas. Y cuando hablan de la hora novena, cuando Cristo murió, ¿de qué hora está hablando? De las 3 de la tarde. ¿Por qué la hora novena? Porque el día se contaba ¿desde qué hora? Desde las 6 de la mañana. Muy bien, entonces, el asunto es que cuando comían la Pascua, Jesús tomó el pan de la Pascua y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, miren otra vez, ¿qué les dijo? Coman. Otra vez, ¿cuál es el concepto central? Comer, la comida. Todo el concepto, todo el Antiguo Testamento, Dios ha querido que comamos algo. Pero ¿qué es lo que Él quiere que comamos? De Él, de lo que el pan que Él nos da. Y Cristo dice que este era el pan que Él es. El pan que Él es mi cuerpo. Y en otras versiones dice que por vosotros es entregado, por la humanidad entera. Así que Dios quiere que nosotros comamos el pan que es Él. El pan representa a Él. ¿Qué quiere decir? Que Él es, y como va a decir otra más adelante, Él es verdadera comida y Él es verdadera bebida. Y dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, beban. Las dos cosas fundamentales del ser humano, comer y beber algo.
Porque uno puede comer, pero si no hay algo líquido, ¿se imaginan la atragantada tan tenaz? Tenemos que tomar algo con lo que comemos. Y Dios nos dio algo de comer y algo de beber. Y dijo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por mucho es derramada para remisión de los pecados. Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros. ¿Cuándo? En el reino. Así que Cristo esa noche está proclamando varias cosas. Está diciendo, este es mi cuerpo, este pan que ustedes comen. Pero en realidad ese pan era el símbolo de comer de lo que Él es, de su palabra, de su vida, confiar en Él. Todo aquello en lo que no pasó en Génesis. Ahora Cristo nos dice, coman todo aquello que yo soy, que yo represento, mi palabra, mi fe, mi confianza, lo que yo soy, es lo que Dios nos está diciendo. Comamos y bebamos de Él. Y dice que cuando lo hacemos, anunciamos ese reino. Anunciamos su reino y anunciamos, y Él dice que Él va a comer, vamos a tener una comida, otra vez comer algo con Él cuando Él venga. Lo vamos a comer, no sé qué pan será, no sé cómo va a ser eso, pero Él dice que vamos a tener una cena cuando Él venga, la cena de las bodas, dice así. Y en Juan 6, esta sí es una escritura muy, muy hermosa, dice, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna, yo soy el pan de vida. ¿Dónde dice eso? Juan 6, 48. Yo soy el pan de vida. ¿Quién es el pan de vida? Cristo. ¿De quién debió haber comido? Del árbol de la vida. Del árbol de la vida. Adán y Eva debieron haber comido la palabra de Dios, haber creído en la palabra de Dios, haberse alimentado de Dios. Pero cuando dejaron de alimentarse de Dios, perdieron la vida. Ahora Él dice, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron porque ese pan que les dio en el desierto era físico. Él dice, este es el pan que desciende del cielo. ¿Quién es el pan que desciende del cielo? ¿Quién? Cristo. Cristo es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo. ¿Qué dice entonces Cristo? Que Él es el pan viviente, vivo. Él es el pan vivo que desciende del cielo. Si alguno comiere de este pan, ¿qué pasa? Él es el árbol de la vida. Él es el árbol de la vida que estaba abierto en Génesis. Dios era el árbol de la vida abierto en Génesis. Él dice, el que come este pan, Él tiene vida eterna. ¿Cómo tenemos vida eterna? ¿Qué les estaba ofreciendo Dios en Génesis? Que le creyeran a Él, que comieran de la palabra que Dios les decía, que se alimentaran de la palabra que Dios les decía, que tuvieran fe en lo que Dios les decía, pero ellos no creyeron. Ahora Cristo nos da una nueva oportunidad y dice, yo soy el pan de vida, yo soy el pan de vida. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Por eso la cena del Señor es tan importante. Por eso la cena del Señor es una proclamación de toda la obra de Cristo. La cena del Señor habla de todo el sacrificio, la obra, la vida, la resurrección, Cristo alimentándonos, Cristo haciéndonos uno, Cristo nos restablece nuestra relación con el Padre. Cristo restablece la relación entre nosotros. Él es el que lo hace. Y por eso Él quiere que tomemos la cena del Señor. Por eso la cena del Señor es supremamente importante. Porque allí confesamos que nosotros creemos en lo que Adán y Eva no creyeron. Cuando usted toma el pan y el vino, usted confiesa que Cristo es su alimento, que Él es su vida, vida eterna.
Por eso tomamos la cena del Señor. Y aceptamos que Cristo es nuestro sacrificio perfecto, que ese pan significa que Cristo es nuestra vida, el pan de vida, Él es. La sangre es, el vino es la sangre derramada por nosotros. Y él escogió el vino por una razón. Me estaba poniendo yo a pensar, ¿por qué el pan? ¿Por qué el vino? El pan es porque es el alimento fundamental de la humanidad. Hay algunas culturas que no tienen pan, pero él estaba refiriéndose al fundamento del alimento. Así que cuando escoge el pan dice, yo soy el alimento fundamental del ser humano. Y el vino, es que el vino en ese tiempo en el Medio Oriente las aguas no, pues nosotros tenemos un milagro cada vez que abrimos la llave, pero durante siglos no fue así. La gente cogía el agua de los ríos, de los vertientes entre las montañas, de las, ¿cómo se llama? Quebradas, ¿no? Pero en el Medio Oriente, pues las aguas eran de pozos, las sacaban de pozos, no siempre era muy buena, no era de muy buena calidad. Pero me acuerdo yo en España una vez, en Madrid, comiendo con unas hermanas de la iglesia, unas señoras, y yo sí veía que ellas le echaban vino al agua. Yo decía, ¿cómo hacen eso? ¿Por qué le dañan el vinito? No. Es que el vino purifica el agua. El vino purifica, el vino limpia. Y era la bebida más perfecta y más pura que podía haber, el vino. Y Dios escoge el vino por pureza, por limpieza, porque es la bebida perfecta. Solo con el tiempo la gente habla del vino como un problema por la borrachera. Pero Dios bendice el vino. Dios quiso que el vino fuera una bebida de lo mejor para nosotros. Muy bien. Así que Él es nuestro pan y Él es nuestro vino. Juan 6 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida. ¿Qué dice Él? Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Entonces, cuando comemos la cena del Señor, ¿qué estamos diciendo? También estamos diciendo, Señor, yo quiero permanecer en ti. Yo tomo este pan y este vino porque yo quiero permanecer en ti, comiendo de tu palabra, dependiendo de ti. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. ¿Quién es ese pan? Cristo. Así que, en resumen, la cena del Señor es el pan fundamental para la alimentación. Cristo es fundamental para nuestra vida espiritual. Vino representa pureza, es limpia, es bactericida, da alegría, da gozo. El vino encierra tantos símbolos en él. Para confesar, tomamos la cena del Señor para confesar nuestra fe en toda la obra de Cristo, en lo que Él hizo en el pasado, lo que está haciendo ahora y lo que va a hacer en el futuro, en su reino. Y lo tomamos en comunidad porque Cristo nos ha restaurado como una humanidad amante del Padre, la iglesia. La iglesia es la comunidad amante del Padre a través del Hijo, el pan de vida. Para tener también la cena del Señor, la comemos para tener las fuerzas espirituales y ser testigos de Cristo. Es el alimento que nos ayuda a hacer la obra de Cristo, a hablar de Él. Nos alimenta el Espíritu para hablar de Él y proclamarlo. Y para vivir la cena del Señor nos ayuda a comprender que vivimos una vida con gozo por la vida que Él nos da y nos dará. Demos gracias. Señor, te doy gracias por mis hermanos y te doy gracias, Señor, porque tú eres el mejor sacrificio.
sacrificio de vida eterna que nos has dado, y nosotros hemos creído en ti. Y Señor, te doy muchísimas gracias por tu obra y por tu sacrificio, y porque tú eres pan de vida, y porque tú viniste a reversar completamente la decisión de Adán y Eva, que trajeron muerte para toda la humanidad. Y en ti hay vida para toda la humanidad, para todos los que crean en ti. Pero tú hiciste un sacrificio por toda la humanidad, y te damos gracias, Señor. Tú eres nuestro pan de vida. Y así como ese pan que comieron Adán y Eva era pan de muerte, de dolor y de angustia, ahora tú eres nuestro pan de vida. Y tú fuiste dado por gracia, por amor a nosotros. Ayúdanos a alimentarnos de ese pan. Y también, así como igual que necesitamos cada día desayuno, almuerzo y comida, tú nos dices que debemos estar comiendo este pan continuamente. Todo el tiempo debemos estarnos alimentando de ti, de tu palabra, de nuestra relación contigo, de creerte a ti, de esperar en ti, de tener fe en ti. Hemos reversado por tu obra, hemos reversado la obra de Satanás, y hemos reversado la decisión de Adán y Eva, y en ti, Señor, hemos escogido el árbol de la vida. Tú eres el árbol de la vida. Nosotros hoy hemos escogido el árbol de la vida, y te damos gracias porque fue posible por ti. Tú abriste el árbol de la vida para nosotros, y en ese árbol nos movemos, en ese árbol esperamos, de ese fruto comemos. Y te damos gracias, Señor. Bendito eres, bendito eres. Te damos gracias por tu sacrificio, Señor, que hoy se conmemora en todo el mundo. Tu sacrificio, tú eres pan de vida, y tú con gozo te entregaste para quitarle el poder a la muerte, para quitarle el poder al que tenía el imperio de la muerte, para quitarle la influencia a ese ser que había y que se hace aparecer como muy parecido al árbol de la vida. Parece como atractivo y agradable, pero los resultados de ese árbol, de comer ese árbol, son dolor y muerte eterna. Y Señor, tú quitaste ese árbol del mal, tú quitaste ese ser, tú lo venciste en la cruz, y tú sacaste a luz la vida, y nos has dado vida. Te damos gracias por tu sacrificio, y también te damos gracias por tu resurrección, que vamos a conmemorar. Bendito eres, Señor. Gracias a ti. Bendice a mis hermanos y ayúdanos a caminar en la vida que tú nos has dado. Gracias, Señor, en tu nombre, el Padre. Amén.